Muy buenas tardes, estimados amigos de LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado a nivel nacional. Justamente el día de hoy nuevamente estamos aquí reunidos en la segunda edición del programa, precisamente llamado Diálogo Civil. ¿Por qué es un diálogo civil? Porque tiene por objetivo precisamente entrevistar, conversar, dialogar precisamente con las personas que gustosamente han tenido a bien aceptar la invitación de formar parte de esta casa, de alguna manera de LP, durante la transmisión de este programa. Precisamente la semana pasada ya hemos tenido al profesor Renzo Cavani, precisamente donde lo hemos entrevistado, hemos hecho preguntas sobre el proceso civil, sobre la oralidad, sobre la virtualidad. Sin embargo, habíamos querido dejar por el momento un espacio especial. ¿Para qué? Para aquella situación particular donde no se ha acudido todavía a un proceso judicial, pero existe como posibilidad para resolver un conflicto de intereses. Hacemos referencia en este caso a lo que es precisamente la figura de la conciliación. Basado precisamente en ello, hemos considerado necesario darle un programa íntegro a este tema, sobre todo hoy en día, en el cual muchas veces los conflictos intrafamiliares, los conflictos civiles, los conflictos en diferentes aspectos de alguna manera del derecho se pueden también resolver bajo este mecanismo alternativo de solución de conflictos. Atendiendo a esto, hemos considerado necesario también combinar esta situación de solución de conflicto con la situación particular que estamos viviendo, la pandemia, el coronavirus, justamente el COVID-19. Lo cual de alguna manera nos ha obligado, nos ha coaccionado a estar distanciados unos de otros, a no vernos con nuestras familias, a no vernos con nuestros amigos, a lamentablemente no poder tener reuniones siquiera entre 2, 3 personas. Imagínense aquellas reuniones que involucraban una mayor cantidad de ellas, o tal vez reuniones que involucren personas que usualmente no tienen comunicación constante, que no viven juntos y que no sabemos cuáles serían sus conductas en cuanto a su protección de su propia salud. Por lo tanto, tantas cosas han pasado en estos 101 días de cuarentena que ahora precisamente consideramos necesario analizar la figura de la conciliación. ¿Será la misma que era antes de la cuarentena? ¿Será algo nuevo? ¿Qué nos trae precisamente este tema muy particular que vamos a analizar? Les pedimos precisamente a todos nuestros seguidores a través de LP Pasión por el Derecho que compartan por favor la transmisión de este programa con la finalidad de que la información que se va a transmitir sea de utilidad para todos ustedes. Bien, para abordar precisamente esta disertación hemos de alguna manera dirigido este pensamiento hacia la conciliación y para ello necesitamos una persona que sea conciliadora, punto 1, y punto 2, que tenga el conocimiento necesario como para poder abordar ese tema de diversas aristas. ¿Y quién mejor que este destacado conciliador y profesor capacitador de conciliadores a nivel nacional, el profesor Martín Pinedo, que nos honra con su presencia el día de hoy, al cual me da gusto decir que nos hemos conocido también a partir de esta cuarentena y paulatinamente hemos ido profundizando en descruces de sonrisas, comentarios, tanto coloquiales como también jurídicos, analizando esos temas que nos ha ayudado a acercarnos un poco más. Gracias, profesor Martín, por estar presente. Disculpe si en algún momento dado le digo Martín y no profesor, pero es por el sentido de confianza. Estamos dialogando entre amigos y la idea también es poder transmitir la información más concretamente. Gracias por estar aquí, estimado profesor. Juan Carlos, muchas gracias a ti por la invitación, ¿no? Por la confianza en iniciar este diálogo, como bien lo has manifestado, ¿no? Yo creo que espacios como estos son los que nosotros necesitamos justamente para, en todo caso, dejar de lado algunas creencias, algunos mitos y poder trabajar temas de una manera concreta y con criterios objetivos, ¿no? Ahora, obviamente, pues el tema de la conciliación tiene muchas personas que lo apoyan, también tiene sus detractores, pero el hecho concreto es que estos tiempos que nos tocan vivir nos están generando una serie de retos que de repente en algunos casos no estábamos preparados para afrontarlos y estamos realizando una serie de cambios sobre la marcha. Y por otro lado, pues obviamente
tenemos que apelar a una serie de criterios que son propios de los conciliadores, como son la creatividad, la imaginación, para poder salir de este impasse que se presenta justamente por la emergencia sanitaria. En ese sentido, bueno, yo te reitero el agradecimiento. Hay mucha confianza, además, como bien lo has dicho, que nos hemos conocido prácticamente por las redes, ¿no? Una amistad virtual que creo que es el signo de los tiempos, ¿no? Yo creo que a quien no le ha pasado que buena parte de sus amigos los ha conocido por el Facebook, por ejemplo, ¿no? Entonces, y sí, o sea, con toda la confianza del mundo, yo creo que no venimos con un planteamiento que es absoluto, sino en realidad venimos con una serie de ideas que se someten al debate, se someten a la consideración, y justamente de esa discusión en un buen sentido es que nosotros podemos seguir avanzando para trabajar en beneficio de las personas. Efectivamente, Martín, justamente el tema principal y de alguna manera que nos va a abordar el día de hoy es lo referente a lo que es la virtualidad en los centros de conciliación, en las conciliaciones, ¿no? Pero para llegar a ello, para aterrizar a ese punto, vamos comenzando primero con preguntas tal vez que algunos le quitan importancia a veces a los centros de conciliación. Hay que ser realistas. Algunos consideran que sencillamente es un mecanismo como para cumplir lo que el requisito legal establece para yo poder demandar. En estos momentos de pandemia, en la cual encontramos al Poder Judicial que se va adecuando paulatinamente, resulta ser un escenario como para que los centros de conciliación se transformen más allá de un requisito en una real necesidad. ¿Qué opinas tú? Yo creo que, si bien es cierto, hay un grueso sector de personas que consideran que la conciliación es como bien ha señalado, un requisito previo a la demanda. Yo me atrevería a decir, es más, que tienen una visión un poco más negativa, ¿no? Porque ven que la conciliación se constituye como un entorpecimiento al acceso a la misma administración de justicia. Pero yo creo que nosotros tenemos que cambiar la perspectiva de cómo miramos la conciliación. Entonces, yo creo que si bien es cierto, para algunos casos que no llegan a acuerdo, la conciliación se constituye en un paso adicional para poder lograr una solución a través de la sentencia, también hay que considerar que para aquellos casos en los que nosotros podemos llegar a un acuerdo como consecuencia del consenso, la consecuencia va a ser muy interesante porque justamente el acuerdo va a ser una especie de sentencia dictada por las propias partes en sus propios términos, de acuerdo a lo que ellas consideran que es lo más justo y con una mayor vocación de cumplimiento. Y además, ese acuerdo plasmado en el acta de conciliación, que ya de por sí tiene mérito ejecutivo, evita justamente el inicio de un proceso judicial. O sea, si tú lo ves desde esa manera, entonces obviamente la conciliación se constituye en un mecanismo que, por un lado, intenta una solución sobre la base del consenso, una solución que acaba con la controversia de una manera rápida, de una manera definitiva, y obviamente evita pues el proceso judicial. Ahora, eso es por un lado, pero también hay que considerar una serie de elementos adicionales, creo, en el actual contexto en el que estamos, porque obviamente las cosas ya no son idénticas claro que sí, a lo que ocurría desde la quincena de marzo, ¿no? Queda claro que si tú analizas que tenemos diversos mecanismos de resolución de conflictos, lo que va a ocurrir es que hay una especie de reacomodo sobre la base de la conveniencia de realizar estos mecanismos, de desarrollarlos a través de un sistema presencial, que era el que estábamos acostumbrados, o apelar a mecanismos de virtualidad, a mecanismos de, digamos, sistemas no presenciales, en definitiva, ¿no? Yo creo que el panorama es muy alentador en lo que respecta pues, a la realización de audiencias a nivel de un proceso judicial, a nivel de un proceso arbitral, en la medida que la labor del tercero es definitiva, es la de escuchar a las partes y resolver la controversia sobre la base de los medios probatorios, ¿no? Ahí no hay mucha diferencia y el marco normativo de alguna manera está orientado a eso y se están haciendo grandes esfuerzos tanto en sede judicial como en sede arbitral para trabajar una serie de estos temas de una manera virtual. El gran problema nosotros lo tenemos en el tema de la conciliación y yo creo que independientemente de que la conciliación es un mecanismo que puede ser de mucha utilidad para las partes que están buscando una solución que no sea tan formal, tan engorrosa en cuanto a su acceso y en cuanto a los mecanismos que utilizamos dentro de la misma conciliación.
hay una serie de elementos que dificultan un poco el empleo de la conciliación tal cual se está previendo en un sistema de virtualidad. Podríamos enumerarlos de manera muy breve, con cargo pues a desarrollarlos, pero yo creo que el primer gran escollo que nosotros tenemos es que no tenemos un marco legal que habilite la realización de audiencias de conciliación virtual. Si uno revisa la ley de conciliación y su reglamento, va a ver que todo está orientado a un procedimiento conciliatorio en el que todas las diligencias son de carácter personal. Segundo, la misma labor del conciliador, que está entrenado, que está capacitado para manejar situaciones de conflicto, el grueso de la capacitación se ha dado sobre la base de tener a las partes enfrente y poder ayudarlas a manejar el estadio de conflicto que ellas llevan a la audiencia a través de su solicitud, en el desarrollo de la audiencia y manejar estados emocionales de las partes dentro de una audiencia. Exacto. Y entonces, obviamente, mucha gente critica y dice, eso es posible cuando tienes a las partes enfrente. Pero ¿cómo va a ser posible, como por ejemplo estamos realizando esta entrevista ahora, cómo podríamos hacer una lectura a nivel de comunicación no verbal? ¿Cómo podríamos saber si la persona está siendo influenciada? ¿Cómo podemos saber si hasta cierto punto esa libertad, que es la que se caracteriza en cuanto a la conciliación y el hecho de llegar a acuerdos mutuamente satisfactorios de manera voluntaria, pueda estar de alguna manera manipulada y eventualmente podría invocarse algún tipo de vicio? Y además el tema de la confidencialidad, porque estas reuniones a través de diversas plataformas virtuales podrían ser grabadas, en fin. Entonces, yo creo que hay una serie de elementos que dificultan la realización de la audiencia, pero yo creo que lo más importante lo estamos perdiendo de vista, que es cuando dos personas tienen una controversia, en realidad lo que hacen es tratar ellas de darse su propia solución, una negociación directa, que es un mecanismo informal. ¿Quién no ha negociado tratando de llegar a acuerdos? Lo que pasa es que a veces estas negociaciones fracasan por una serie de motivos. No es obligatorio llegar a acuerdos. Y entonces el gran problema es cuando tu negociación fracasa, entonces tú buscas algún tipo de mecanismo en el que alguien te ayude a negociar. Exacto. En esencia, la conciliación es entendida como un procedimiento de negociación asistida. Entonces, yo creo que la capacitación de los conciliadores, de una u otra manera, te va a permitir negociar de una mejor manera, por lo menos a las partes, porque el conciliador, como decíamos hace un momento, dentro de sus funciones hace que las partes tengan una visión más objetiva de la controversia, les permite un manejo más adecuado del conflicto en la medida que hace que identifiquen qué es lo que desean obtener, los famosos intereses, detrás de las posiciones o posturas que puedan adoptar. Y el tema más importante es ese, ¿no? Es decir, cuando las partes necesitan a alguien que las ayude a manejar esos estados emocionales que muchas veces les impiden manejar su conflicto de manera directa, yo creo que la técnica del conciliador va a estar orientada a eso. Obviamente, supone esto un reto, el hecho de no tener a las partes enfrente, pero es cuestión de adecuarnos, es cuestión de adaptarnos. Prueba de ello es que, por ejemplo, esta entrevista en algún momento yo recuerdo que me la planteaste para poder hacerla de manera presencial. Exacto. Pero salvo el tema de la distancia y que nos vemos a través de una pantalla, yo creo que buena parte el diálogo se realiza de la misma manera. Entonces, sí, partimos de esa misma figura. Efectivamente. En una audiencia de conciliación lo que buscas es el restablecimiento del proceso de comunicación. Y eso parte justamente por establecer reglas de juego, turnos para hablar, un tema de respeto mutuo, y obviamente si podemos realizarlo de manera presencial o de manera virtual, yo creo que independientemente de los diversos escollos que vamos a encontrar de naturaleza formal, de naturaleza legal, esto puede significar la creación de un importante espacio de diálogo que nos permita justamente intentar llegar a un acuerdo de una manera consensuada. Justamente Martín, obviamente tú lo has presentado la conciliación como un elemento de apoyo, y rescato eso, y en verdad es un gran elemento de apoyo para todos los abogados que tenemos el perfil de ver en la conciliación una herramienta de apoyo. ¿Sí? Porque como tú bien lo has mencionado, hay abogados que consideran a la conciliación como una herramienta de dificultad al acceso a la justicia porque, tengo que hacer que mi patrocinado haga la conciliación a pesar de que no me va a servir para nada, solamente para poder demandar, ¿no? Y ya van con esa actitud a la conciliación. Y hay dos abogados que de alguna manera durante este periodo de cuarentena decíamos, vamos, el Poder Judicial está cerrado, no me importa, yo quiero que el centro de conciliación esté abierto, porque pongo todas mis fichas en el centro de conciliación, porque pienso que allí en verdad voy a encontrar
la solución al conflicto que yo quiero de alguna manera que las partes regularicen. Y justamente no te puedo negar, yo soy uno de esos abogados en los cuales estaba la expectativa de que se aperture la posibilidad de que los centros de conciliación comiencen a trabajar. Ahora, actualmente, en este periodo que aún se mantiene la cuarentena, tenemos, Dios mediante, solamente hasta 30 de junio, salvo disposición distinta, ¿ya los centros de conciliación se encuentran trabajando actualmente o todavía no pueden trabajar? El panorama que tú has presentado es muy interesante, ¿no? Porque recuérdese que el tema de la declaración de emergencia sanitaria lo que supuso fue una paralización total de actividades, salvo las esenciales. Entonces, en ese sentido, pues las actividades de resolución de conflictos, sea a nivel judicial, a nivel arbitral, a nivel de conciliación, se paralizaron. Entonces, queda claro que cuando ya se ha señalado el reinicio de las actividades, los centros de conciliación ya han comenzado a tramitar los diversos protocolos de seguridad que son exigidos por el Ministerio de Salud, ojo con esto, Ministerio de Salud, para el reinicio de actividades. Entonces, en tanto los centros de conciliación cumplan con estos protocolos, el Ministerio de Salud les habilita para que puedan realizar el reinicio de actividades. Y muchos inclusive ya están trabajando, ¿no? Es decir, cumpliendo con estas exigencias sanitarias de señalización, distancia, medidas de seguridad, alcohol, todas estas cuestiones que se exigen para entrar en actividades. Pero entiéndase pues que este es un tema que ha ido surgiendo, o sea, no había una normatividad específica que diga los centros de conciliación van a iniciar actividades, no, simplemente se adecúan a las disposiciones del gobierno en lo que respecta al reinicio de actividades, respecto a actividades de servicio legal, y tienen que cumplir con una serie de requisitos que dependen del Ministerio de Salud. Ahora, sí, como bien ha señalado, muchos abogados han estado a la expectativa de si es que el Poder Judicial o los centros de conciliación van a reiniciar actividades. Yo siempre he dicho esto, o sea, el abogado que solamente piensa que las controversias se resuelven a través de un juicio tiene una visión muy limitada de lo que es la resolución de conflictos. Yo creo que el abogado moderno tiene que ejercer una especie de abogacía preventiva, ¿no? Es decir, yo creo que vamos orientados a qué es lo que le conviene a nuestro cliente. Y parte de esa labor que nosotros debemos cumplir es explorar otras posibilidades distintas a la del juicio. No todo se resuelve a través del juicio. Exactamente. Entonces, yo creo que un abogado lo que tiene que interesarle al final es el resultado. Y ese resultado se logra a través de diversas herramientas que tienes a la mano, y cada herramienta posee sus propias características, sus propias ventajas y su propia utilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, si viene una persona y me hace la consulta y me dice, yo lo que deseo es que me paguen, o yo lo que deseo es que desocupen el inmueble que he venido a alquilar. Entonces, obviamente, uno tiene que pensar, ¿qué es lo que conviene? Negociar directamente. Si eso se ha intentado y ha fracasado, buscar la ayuda de un tercero y tratar de buscar acuerdos mutuamente satisfactorios. Y si esto fracasa, bueno, pues, ¿qué es lo que me conviene? Ir a un proceso judicial donde tengo la posibilidad de que el tercero ya resuelva de manera definitiva. Entonces, esa información es vital que la maneje el abogado y que la comparta con el cliente. Lamentablemente, pues, como decíamos al comienzo, hay abogados que ven a la conciliación no como una forma de evitar el litigio y obtener una solución rápida, sino que parten de la premisa que mientras dure la controversia, yo patrocino, y mientras siga patrocinando, sigo ganando dinero. Ese es el asunto. Y no puedo dejar de ser autocrítico. Yo soy abogado litigante, como tú debes saber, yo no soy conciliador. Así es. De alguna manera también tenemos posibilidad de ser docente y escritor, pero más allá de eso, en mi perfil como abogado litigante, debo reconocer que de alguna manera hay muchos abogados que sí buscan el litigio como una herramienta de mientras más dura el proceso, mayor capacidad económica tengo. Y a partir de ello, hay muchos abogados, siendo ya ahora autocrítico también con el aspecto del conciliador, muchos abogados que se ingresan al ámbito de conciliación para ser conciliadores, no pensando en solucionar el conflicto en el centro de conciliación que ellos puedan tener, sino pensando en que el centro de conciliación se transforma en ocasiones, ¿no?, como una herramienta de captar clientes para la futura demanda posterior. Entonces, ¿cuál es
el aporte tuyo, cuál es tu, de alguna manera, cómo enfrentar esa situación que muchas veces los abogados que no somos conciliadores también observamos en un centro de conciliación. Oh, sorpresa, por ejemplo, ¿no? Te lo planteo así directamente, dado tu capacidad tu calidad de capacitador de conciliadores. A veces hay un centro de conciliación en una oficina, al frente, al costado o en el mismo ambiente que un estudio de abogados, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta situación que se puede presentar y se presentaba antes de la cuarentena, ¿no? Mira, para empezar, la labor del conciliador no es ejercida exclusivamente por abogados. Exacto. En realidad, la ley de conciliación establece que cualquier persona, ni siquiera se exige un tema de acreditar un título profesional, sino cualquier persona que apruebe un curso de formación y capacitación de conciliadores puede acreditarse como conciliador y puede trabajar en un centro. Y obviamente hay una serie de disposiciones dentro de la misma normatividad de conciliación que de alguna manera tratan de atenuar esta situación de posible aprovechamiento, ¿no? Como ha señalado, ¿no? Por ejemplo, los conciliadores no pueden ver temas de manera directa en los que sea evidente la pérdida de imparcialidad y neutralidad, es decir, cuando hay algún tipo de vínculo con alguna de las partes, ¿no? Sus asesores, en fin. No pueden ver temas digamos, no puede funcionar un estudio de abogados al interior de un centro de conciliación. Claro, es lo que señala pues la norma. El conciliador no puede ser juez, árbitro, testigo, abogado o perito pues en un proceso que concluya posteriormente en un centro de conciliación. Entonces, hay una serie de disposiciones que por lo menos intentan evitar esta situación. Otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Obviamente, pues hay una cantidad muy importante de centros de conciliación a nivel nacional y que en la práctica es difícil supervisar a todos. Obviamente, si alguien sabe de este tipo de situaciones, donde ha habido pues un centro de conciliación que más que estar orientado pues a ayudar a las partes a buscar una solución a su conflicto, trata de realizar un aprovechamiento, porque ha ocurrido casos como los que mencionas, a conciliadores que han guiado un procedimiento y luego milagrosamente terminan siendo abogados de una de las partes, ¿no? O han derivado el caso simplemente influenciando que no haya un acuerdo y recomendando, pues, mejor ándate a un juicio, te recomiendo tal abogado. O sea, obviamente esas son conductas sancionables. El hecho de que yo descubra que un estudio de abogados funciona al interior de un centro de conciliación es una conducta sancionable que obviamente tiene que hacerse de conocimiento del ente rector, que es el Ministerio de Justicia. Perfecto. Pero insisto nuevamente, o sea, la normatividad vigente sobre estos temas impide, pero digamos, esta situación de malas prácticas no es una situación exclusiva de la conciliación. No, claro, o sea, no vamos a negar que no existe, pero lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, en sede judicial, donde se ha visto casos inclusive sancionados donde secretarios de juzgado han terminado patrocinando, han terminado defendiendo, jueces que han dejado la actividad, que han patrocinado a personas en causas que las que han visto, etcétera. O sea, digamos, nadie va a discutir de que existan estas malas prácticas, pero hay un marco normativo que obliga a los conciliadores y a los centros de conciliación a mantener un tema de imparcialidad y neutralidad. Pero yo quería ir más allá, porque obviamente yo creo que el éxito o el fracaso de cualquier institución jurídica va a depender más que de la regulación legal de las personas que ejercen determinadas labores. Exactamente. ¿No? Entonces, yo creo que es un tema de personas, es un tema de, digamos, si tú, yo, cualquier persona que tenga, pues, digamos, una trayectoria ética, moral, pues, digamos, aceptable, y viene alguien, pues, y le hace un ofrecimiento indebido, en principio ya queda en uno si acepta o no acepta esa situación, ¿cierto? O sea, no vamos a decir que nadie lo va a aceptar, pero obviamente las personas que acepten tendrán que ser sancionadas cuando se descubra pues estas malas prácticas, ¿no? Entonces, claro, entonces, obviamente pues este tipo de situaciones no vamos a negar, porque inclusive en el mismo arbitraje también se han dado algunas situaciones similares. Yo creo que son situaciones que escapan en todo caso al tema de la regulación, pero que obviamente al advertirse cuando ocurran en la realidad tienen que ser sancionadas de una manera ejemplificadora para que justamente se disuada la comisión de estos actos, ¿no? Justamente, mi estimado Martín, ahí conocí, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, a veces nos han invitado a disertar, bueno, en lo personal y muy gustoso de acudir. Y justamente yo soy una persona bastante directa. Me dieron el micro en el Ministerio de Justicia, tenía un montón de conciliadores sentados en la capacitación y comencé a tocar ese punto justamente porque, como tú bien dices, es una cuestión de personas, ¿no? Un tema de valores. Ustedes los conciliadores
son, la verdad, les soy bien sincero, son mi mano derecha. En lo personal son mi mano derecha. Son personas que de alguna manera ayudan a canalizar el conflicto y solucionarlo de una mejor manera. Porque a veces los abogados se nos ve como parcializados con nuestro cliente. Y al colocar a un tercero como ustedes, obviamente, debidamente siguiendo los lineamientos que un conciliador debe tener, se logra el real objetivo de la conciliación. Estando en el Ministerio de Justicia, justo les comentaba, ustedes pueden ser abogados o no, porque el conciliador, como tú bien dices, y eso quede claro, no es necesario ser abogado para ser conciliador. Es correcto. ¿No? Entonces, básicamente puede ser abogados o no, pero ustedes se olvidan de ser parciales. Ustedes sencillamente buscan el punto medio, buscan la negociación, y eso les resacaba a ellos, y justamente con el afán de que se destierre esas malas prácticas que existe, tanto en mi calidad de abogado litigante, en la calidad de conciliadores, en el Poder Judicial, en la Fiscalía misma. No te puedo negar que en esa conferencia, cuando afirmé eso, mínimo unas 3 o 4 personas se pararon y se retiraron del evento como diciendo, está mal lo que dice, pero la mayoría me miraba y decía, golpe al pecho, ¿no? Golpe al pecho. Porque es bueno decirlo, es bueno manifestarlo y es bueno también atacar esas situaciones particulares que tú mencionas. Bien, Martín, justamente hay un punto interesante en el tema que tú mencionabas, el tema de la cuarentena y el tema del conciliador. Ahorita, justamente se tienen que adecuar ustedes a los centros de conciliación para que puedan seguir funcionando. Yo encuentro centros de conciliación de una sola habitación, una sola sala, pero ahora atendiendo a que hay distanciamiento social, es posible mantener tal vez esos centros de conciliación de una sala de 20 metros cuadrados, de 15 metros cuadrados, más allá de que la norma no señale nada. ¿Qué deben hacer esos centros de conciliación para volver a estar activos? Bueno, lo básico, como decíamos hace un momento, es adecuarse a las disposiciones que ha dictado el Ministerio de Salud, ¿no? O sea, yo creo que mientras se mantenga la distancia interpersonal mínima, que me parece es 1,5 metros como mínimo, y además adoptar las medidas de seguridad sanitaria, que, ojo, tampoco te garantiza nada, ¿no? O sea, el hecho de que tengas tu alcohol en gel, tus dispositivos pues para desinfectar a las partes, mantener pues esta distancia, etcétera. En principio, yo creo que tenemos que considerar varias cosas. Los centros de conciliación se constituyen, y esto no lo digo yo, lo dice la norma, básicamente con 4 ambientes, ¿no? El área administrativa, el servicio higiénico del centro de conciliación, la oficina, el área de espera y la sala de audiencias, que debe cumplir con una medida mínima, eso sí te dice el marco normativo, 3 metros por 3 metros, o sea, 9 metros cuadrados, como mínimo, ¿no? Entonces, pero atendiendo pues a que la realización de las audiencias mayormente implican pues la presencia solamente del conciliador, la parte solicitante, la parte invitada, eventualmente el tema de los asesores, porque recuérdese que en la conciliación no hay un tema de defensa cautiva. Entonces, es una cuestión de adecuarse, ¿no? Ahora, me sorprende, y no voy a negar que puede ocurrir de repente seguramente, con lo que tú has dicho, que hay centros de conciliación que funcionan en espacios reducidos. Es posible, porque inclusive, y no es porque yo quiera de repente hablar mal del ente rector de la conciliación, que es el Ministerio de Justicia, pero de repente, pues a la hora que han supervisado previo al funcionamiento, han hecho una puesta en escena, todo se ve bonito, y luego después el centro de conciliación funciona pues en un ambiente reducido, sin las condiciones mínimas para el funcionamiento. Y ojo, estamos hablando de una situación pre-pandemia. Entonces, la pregunta es, si yo tengo un centro de conciliación que calza con las justas en la exigencia legal de funcionamiento que establece la ley de conciliación, y luego resulta que ocurre esta situación de reinicio de actividad y el Ministerio de Salud me exige determinada situación, ojo, esas autorizaciones se están dando de manera automática, pero están supeditadas a un tema de supervisión posterior. Exacto. Entonces no es un tema de que uno pueda decir, oye, el centro de conciliación ya está funcionando y a mí ya me garantiza que por lo menos se va a preservar mi salud. No, es lo ideal, es lo deseable. Pero nosotros no sabemos hasta qué punto el mismo operador de la conciliación lo está haciendo. Yo creo, y por lo menos yo tengo mucha buena fe en todo caso del accionar de los operadores privados, por lo menos, esta situación de velar por la seguridad del usuario se está dando.
de los casos que yo conozco de centros de conciliación que están reiniciando actividades, están tomando todas las medidas de seguridad. Ahora, lo ideal es que sean todos los que están reiniciando actividades que cumplan con esta situación. De repente, pues van más allá, obligan a las partes no solamente a usar mascarilla, protector facial, de repente, pues ponen una serie de separaciones acrílicas que evitan, pues, que el mismo diálogo de las partes esparza el virus, en fin, o sea, puede tomarse una serie de situaciones, pero nuevamente, esa será una inversión que tiene que realizar el privado. Esa es una inversión, ni siquiera es un costo, es una inversión que va a ir orientada en beneficio del potencial usuario del sistema. Entonces, pero hay que tomar nuestras seguridades, porque, digamos, hemos visto que hay gente que ahí mismo que se ha dado el tema del reinicio de las actividades, han ido a centros comerciales, han ido pues a pasearse. Entonces, yo no podría, o sea, yo como centro de conciliación puedo tomar las seguridades, pero yo no podría garantizar que de la puerta del centro de conciliación hacia afuera la persona pueda contagiarse por algún tipo de situación. Exacto. Por eso es que, si bien es cierto, la situación actual de los centros de conciliación, por lo menos para el reinicio de actividades, ha estado orientada en buena parte a la adecuación a estas disposiciones sanitarias, producto pues del tema de la emergencia misma. Yo creo que esto es un motivo para que, además de esa posibilidad, de esa exigencia legal de realizar estos cuidados en beneficio no solamente de las partes, también del propio conciliador, porque un conciliador no creo que quiera contagiarse, no se va a arriesgar, ¿no? Claro. Yo creo que tiene que implementarse necesariamente una propuesta de modificación legal que permite en algunas circunstancias la realización de audiencias virtuales. O sea, hay que pensar en todas las posibilidades. Exacto. Yo creo que, por lo menos en este caso, por ejemplo, los centros de arbitraje han sido un ejemplo a seguir, ¿no? La mayoría de centros de arbitraje con los que yo he trabajado, con los que digamos, mantenemos cierto vínculo, han adecuado sus reglamentos, o están en proceso de adecuar sus reglamentos para realizar las audiencias y las actuaciones de manera virtual. Entonces, ojo que eso, y tú mismo lo sabes porque he seguido pues tus publicaciones en internet y he visto pues que el mismo Poder Judicial ya está habilitando el ingreso de documentos mediante mesa de partes virtual. Exacto. Y también se va a implementar el tema pues de realización de audiencias que inclusive en esfera penal ya viene trabajando a través de estos mecanismos, estas plataformas virtuales. Entonces, como decíamos al comienzo, si bien es cierto, nosotros estamos reiniciando actividades, tiene que hacerse con bastante cuidado por parte del conciliador, por parte personal del centro, en cuidado de beneficio de las partes, pero obviamente eso no garantiza nada y entonces tendríamos que abrir un nuevo frente que es habilitemos la posibilidad de realizar sesiones virtuales. Claro, hay una serie de interrogantes. ¿Qué pasa con la firma de las actas? ¿Qué pasa con la confidencialidad? ¿Qué pasa pues con el contacto que decíamos al inicio del conciliador con las partes? Son temas que pueden sanearse, pero yo creo que la existencia de estos problemas no significa pues un motivo para invalidar automáticamente lo que es la posibilidad de implementar un sistema de conciliación virtual. Solamente por citar un ejemplo, mira, en Indecopi hay un sistema de conciliación virtual desde el año pasado, que se llama Concilia Fácil. Y es un sistema bien interesante que puede servir de modelo, es decir, por ejemplo, se habla de que el reclamo se ingrese de manera virtual, se presenta pues el escaneo de los documentos referidos al conflicto, se emplaza, claro, a través de mecanismos virtuales al proveedor del producto o servicio y luego de ello pues se realiza una audiencia de conciliación virtual y finalmente si se llega a un acuerdo, basta con la expedición del acta que el funcionario público que actúa de conciliador le da ese valor ejecutivo, o sea, ni siquiera es necesaria la firma, porque ojo, ese es un tema en que la gente está dándole vueltas y cómo hacemos con la firma digital, cómo hacemos que me envían el documento, lo escaneo, lo firmo, o sea, nos empantanamos en cuestiones que pueden ser hasta anecdóticas, que pueden ser hasta cierto punto irrelevantes, cuando en realidad lo correcto es, si tenemos problemas, busquemos soluciones. Y yo creo que por ahí va el tema. Obviamente, yo creo que la norma ya tiene más de 20 años de vigencia, desde el año 97, y ya se hace necesario por lo menos reformular una serie de situaciones que algunas de ellas no se han previsto, como este tema de la posibilidad
de conciliación virtual, pero yo creo que otras tienen que ver básicamente con el tema de flexibilizar las reglas, ¿no? O sea, la norma tiene muchos puntos que son discutibles, que va a tener que modificarse en algún momento, pero yo creo que la tendencia tiene que ser dejar de lado la visión tan procesalista de la conciliación extrajudicial que ha primado en los últimos años y quitarle esa camisa de fuerza que se le ha venido poniendo al marco normativo, por lo menos desde el año 2008, y tratar de generar un sistema que sea como en sus inicios, informal en el mejor sentido de la palabra, flexible y que por lo menos signifique pues que esos acuerdos a los que se pueda arribar de manera libre y voluntaria sean por lo menos ejecutados en caso de un eventual incumplimiento. Efectivamente, mi estimado Martín, para todos los que están conectados el día de hoy, para ubicarnos un poco justamente en la disertación del profesor Martín aquí presente, estamos analizando lo referente a los centros de conciliación, a la conciliación extrajudicial, a la virtualidad precisamente, al tiempo de pandemia, a todo lo acontecido, y vamos cerrando conceptos claros que ya hemos conversado inicialmente con Martín. Primer punto, los centros de conciliación actualmente ya están autorizados para comenzar a trabajar. Segundo aspecto, los centros de conciliación tienen que adaptarse a las indicaciones colocadas por el Ministerio de Salud. Caso contrario, más allá de que puedan presentar un plan para comenzar a trabajar, van a ser sancionados si es que no se adecúan a ese plan determinado por el Ministerio de Salud. Y tercer aspecto, considerar al centro de conciliación y a los conciliadores como herramientas verdaderas y reales, porque siempre lo han sido, lamentablemente algunos no lo han considerado así, pero siempre lo han sido, de alguna manera herramientas de muy gran apoyo para la solución de conflictos, más aún ahora que el Poder Judicial se encuentra cerrado y que paulatinamente pues se viene adaptando tan bien, de alguna manera, como se está adaptando también los amigos conciliadores. Ahora, Martín, una consulta justamente al respecto, y hay algunos comentarios que están llegando en la bandeja de comentarios de LP, hacen mención precisamente a el tema de tu opinión sobre si a los temas, por ejemplo, de familia, es necesario, es vital acudir a un centro de conciliación, o es que acaso puedo yo ir directamente a la demanda judicial. ¿Cómo sería tu sentir en torno a esos temas familiares que obviamente son el continuo denominador actualmente por el periodo de pandemia? Sí, muy interesante la interrogante que han planteado, porque por lo menos acá el legislador ha caído en una situación que yo he denominado esquizofrenia legislativa, porque por un lado, en temas civiles, en temas de derechos disponibles, el legislador te ha dicho, ¿no? La conciliación es muy buena. Es tan buena que si alguien te debe dinero, alguien no ha cumplido con su obligación contenida en un contrato, tú antes de demandar tienes que ir necesariamente a una conciliación. Te obligo. Prueba de ello es que según el artículo 6 de la Ley de Conciliación hay un mandato procesal para los jueces en aquellos lugares donde la conciliación ya se exige como un requisito de procedibilidad, que si la parte demanda y no acredita haber solicitado la conciliación, haber concurrido a la audiencia y haber permanecido durante la misma, entonces el juez simplemente declara improcedente la demanda por falta de interés para obrar, ¿no? Entonces es un requisito de procedibilidad en temas civiles. Pero curiosamente, ese mismo legislador lo que ha dicho es, en temas de familia, la conciliación no es tan buena y la declaró facultativa. Eso se dio el año 2012, si la memoria no me falla, por la ley 29.876. La norma lo único que hace, sin un estudio, digamos, muy profundo, lo que te dice es temas derivados del derecho de familia en alimentos, régimen de visita, tenencia y cualquier otro de libre disposición derivado del vínculo familiar, es facultativo. Entonces, lo que hace, y además la técnica legislativa es deficiente, ¿no? Porque no elimina el segundo párrafo del artículo 7 de la ley e incorpora en el artículo 9 los casos de familia como temas facultativos. Entonces, acá viene el tema de la esquizofrenia, o sea, la conciliación es buena, pero solamente en algunos temas civiles, y es mala, o en todo caso no es tan buena, y por eso no te obligo. Yo creo que ahí parte un primer problema. Segundo, porque las cifras, por lo menos a nivel de carga procesal, son muy evidentes, porque reflejan que buena parte de la carga procesal es, en el caso del órgano jurisdiccional, se da por temas de alimentos.
¿no? Entonces, ojo, esto se traducía también en la carga de los centros de conciliación gratuitos del Ministerio de Justicia. Exacto. Que buena parte de los procedimientos conciliatorios que veían eran temas de alimentos. Y lo curioso era que, independientemente de que el tema se declaró facultativo, esta carga en temas de alimentos se ha venido dando, ¿no? Entonces, ojo, tanto en centros privados como en centros gratuitos. Entonces, yo creo que el tema, y acá sí seguramente va a haber alguna discrepancia con algunos colegas que abogan porque la conciliación tiene que ser facultativa a todo nivel. Yo pienso que es un tema más de ir generando, como es el espíritu de la norma, una cultura de paz. Pero entendamos, yo creo, niveles, ¿no? Cuando hablamos de implementar una cultura de paz y que la ley de conciliación propicia la implementación de una cultura de paz, primero tendríamos que preguntarnos qué cosa es cultura. Cultura es la serie de comportamientos característicos de una población y que la hacen pues única, ¿no? La hacen característica. Cuando hablamos de cultura de paz, estamos hablando básicamente que dentro de un determinado grupo social se dice que cuando ocurra una situación de conflicto, una primera opción tiene que ser, el concepto de cultura de paz es claro, dice, trabajar mecanismos dialogados de resolución de conflictos. Pero hay hablar de negociación directa, conciliación, etcétera. Pero la pregunta es, ¿tú cómo puedes generar una cultura? A través de un comportamiento arraigado. ¿Y cómo generas un comportamiento arraigado? A través de un comportamiento que es permanente en el tiempo, ¿no? Yo siempre he puesto como ejemplo el tema del cinturón de seguridad. Hasta hace algunos años, los vehículos siempre han venido con cinturón de seguridad, pero nadie usaba porque no era obligatorio. Claro, digamos, no ¿no? había una sanción. A pesar de que se decía que el cinturón de seguridad podía salvarte la vida, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa cuando se implementa el reglamento, el actual reglamento de tránsito, y señala que si no te pones el cinturón de seguridad, te ponen una multa? Entonces, obviamente es un tema imperativo. La gente comenzó a ser multada hasta que llegó un momento que decía, no, yo tengo que ponerme el cinturón de seguridad. No porque me está salvando la vida, sino porque no quiero que me pongan la multa. Pero si te das cuenta, tantos años realizando este movimiento de colocarnos el cinturón de seguridad, ya se transforma en un comportamiento reiterado que se vuelve costumbre. Entonces, lo mismo ocurre con el caso de los conflictos. Es decir, si el marco normativo te dice, oye, antes de demandar, lo que tienes que hacer es ir a una conciliación e intenta dialogar, intenta resolver tu controversia, entonces queda claro pues que eso va a quedar como una costumbre. Lo que pasa, como dijimos al inicio de esta charla, hay abogados que no ven la conciliación más que como un requisito previo a demandar. Digamos. Pero ya depende mucho del conciliador, en cada caso concreto, manejar esta situación de manera tal que las partes, al tener un contacto directo con la institución de la conciliación, digan, a mí me dijeron que esto era un requisito previo, pero nunca me dijeron, y el conciliador sí me lo dijo, que esto evita, o por lo menos tiene la posibilidad de evitar un conflicto dando una solución dialogada. Entonces, mira qué importante es esto de la obligatoriedad, por lo menos desde mi perspectiva. No hay una limitación del acceso a la tutela jurisdiccional, porque lamentablemente acá en el Perú, el acceso a la tutela jurisdiccional, que algunos lo denominan, inclusive por ahí leí en algún momento, derecho a demandar, no buscan una solución concreta, sino simplemente, en algunos casos, inclusive, utilizan el mecanismo jurisdiccional como una forma de fregarte la vida, ¿no? O sea, me miras mal y te demando, ¿no? Entonces, no. O sea, lo que nosotros buscamos a través de la obligatoriedad es generar esta situación que, por lo menos, tienes esa posibilidad de contacto. Ahora, en temas civiles, en una información estadística que de repente me comprometo a pasártela en estos días, el nivel de acuerdos llega por lo menos a un 70%. Entonces, no estamos hablando de poca cosa. O sea, aquellos que dicen sin fundamento de que la conciliación es una limitación al acceso a la justicia, que es un paso, un peldaño más que se agrega pues, para obtener una sentencia, están olvidando que, uno, no todos los casos van a conciliación, y los casos que van a conciliación sí presentan un porcentaje de acuerdo importante. Entonces, ¿por qué no trasladar eso a los temas de familia? Que además, y creo que acá sí merece una explicación un poco más concreta, es los temas de familia, por lo menos no tienen que limitarse al tema de alimentos. Porque las relaciones familiares son múltiples y existen diversos tipos de problemas que pueden darse a nivel del conflicto familiar. Por ejemplo, un tema es los alimentos, pero no solamente a favor de menores, puede ser a favor de los padres, a favor de hijos mayores, puede ser un tema de régimen de visitas, tenencia, puede ser problemas derivados, pues, digamos, del reparto de la herencia, en fin, pueden ser muchas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Lo que va a ocurrir acá es que
por lo menos si nosotros le hemos eliminado este tema de la obligatoriedad, lo que está ocurriendo en la práctica es que las personas van directamente a pedirle al juez que él resuelva. Pero ese es un contexto, pues, digamos, típicamente adversarial, cuando en realidad buena parte de estos problemas hemos podido resolverlos de manera dialogada en un contexto mucho más privado, mucho más íntimo y menos traumático para las partes. Y un tema adicional es que mucha gente confunde, y por ahí yo lo escribí en un trabajo, mucha gente cree que en temas de familia la labor del conciliador la confunden con la de un reconciliador. O sea, que el conciliador tiene que hacer que la pareja se amiste a todos niveles, y no es así. O sea, la función del conciliador, en términos generales, es, tienes a dos personas que presentan una situación de conflicto, y lo que haces básicamente es tratar de que se pongan de acuerdo en la satisfacción de sus intereses respecto de esa controversia, ¿no? O sea, no estamos hablando de que yo voy a cumplir una labor de amistar a la pareja. No es así, ¿no? Entonces yo creo que si tienes las cosas claras, por lo menos esta situación, pues, de la exigencia de la conciliación debería volver. Yo pienso que debería volver. Existe una serie de argumentos a favor, digamos, de menor rango, pero yo creo que la experiencia ha demostrado que la conciliación es un mecanismo afortunado para el tema de la solución de conflictos familiares, porque por lo menos el acto de solución se basa en el acuerdo y en el compromiso de cumplimiento de esos acuerdos, ¿no? Y te da un contexto menos traumático de que se da, pues, a nivel judicial, ¿no? Efectivamente, solamente hay un punto que tal vez los abogados no lo vemos, o tal vez por qué criticamos a la conciliación en ese extremo, en que, por ejemplo, yo he visto en las conciliaciones que yo he tenido, gracias a Dios, de alguna manera se ha logrado el objetivo, pero es básicamente por algo, un punto concreto. ¿Cuál es? El hecho de que las dos partes hayan asistido a la conciliación. Es decir, yo inicio el procedimiento de conciliación, de solicitud de conciliación, y solamente necesito, obviamente, la presencia del conciliador y demás, pero sobre todo necesito la presencia de la otra parte. Ahora, en ocasiones la otra parte no viene, no porque de alguna manera considere que no es necesario venir, sino porque jurídicamente hablando, el abogado de la otra parte le dice, no vayas, haz la larga. Sí, haz la larga. Y sencillamente no va a haber ningún tipo de sanción, porque vayas o no vayas, igual lo resolverás en juicio. En otras palabras, el conciliador, yo encuentro hay una dificultad en que el conciliador no tiene cómo sancionar a la otra parte por no asistir. Por ejemplo, me encantaría que todas mis solicitudes de conciliaciones provoque que la otra parte sí tenga que acudir. Pero lamentablemente en ese lado, el efecto notificador del conciliador queda un tanto vacío, ¿no? Porque hay una parte que tiene voluntad de conciliar, pero la otra parte, teniéndola, por recomendaciones de un abogado, o por recomendaciones de amigos, o por lo que fuere, por tiempo, faltó trabajo, lo que sea, no desea asistir a la conciliación y básicamente ni siquiera permiten que el conciliador ejerza su labor, ¿no? ¿Qué opinas en torno a ese punto, más allá del punto estadístico, ¿no? Mira, lo que sucede es que hay que considerar dos contextos. Es correcto lo que tú has afirmado en el sentido de que cuando una materia conciliable es facultativa, como ocurre en los temas de familia, en la práctica lo que ocurre es que frente al tema de la controversia en sí, lo que te dice la norma es, si tú quieres, demandas directamente, porque no debes cumplir con un requisito de procedibilidad, o si lo deseas, puedes invitar a la parte a una audiencia de conciliación, pero recuerda que no hay una sanción legal en caso de inconcurrencia. O sea, eso es en lo que respecta a materias conciliables facultativas, como ocurre específicamente en los temas de familia. Pero en aquellos temas que sí son materias conciliables obligatorias y en aquellas provincias o distritos conciliatorios donde ya está implementada esta obligatoriedad, el tema es que sí hay sanción. Lo que sucede es que normalmente los abogados asesoran mal a las partes, le dicen, como bien ha señalado, le dicen, no vayas, esto se ve en juicio, y además porque a pesar de que hay una serie de disposiciones legales, los jueces la están aplicando mal. Me explico. Hay 3 sanciones que ha establecido la Ley de Conciliación y su reglamento respecto a la inconcurrencia de la parte invitada, que en un proceso judicial obviamente va a tener la condición de demandar. La primera sanción es el tema de la presunción relativa de verdad, de lo señalado en la solicitud y que se reproduce en la demanda, ¿no? Entonces, la segunda sanción es que en el caso de que a nivel de proceso judicial se tuviera que hacer una reconvención, si la parte invitada
que en el juicio, como decíamos, es la parte demandada, no ha concurrido a la audiencia o se ha retirado, ha provocado la conclusión de la audiencia, no puede reconvenir. Pero esas dos sanciones, digamos, no son muy eficientes. Pero hay una tercera sanción que debiera ser eficiente, pero que no se aplica de manera correcta por un tema de aplicación de los magistrados, que es el tema de la multa, que acá sí tengo alguna discrepancia con algunos colegas. La norma te dice que en el juicio, el juez tiene que aplicar una multa de 2 a 10 unidades de referencia procesal a la parte que no ha concurrido a la audiencia de conciliación o se ha retirado y ha provocado la conclusión del procedimiento. Pero la norma no te dice en qué momento del proceso se tiene que aplicar esa multa. Por lo menos yo soy de la opinión que esa multa tiene que imponerse en el auto admisorio de la demanda, porque ya no sería tan cierto que el colega abogado le diga al invitado, no pasa nada si es que no concurres a la audiencia de conciliación. No, porque cuando se va a ver el auto admisorio, acá dice que porque yo no fui a la audiencia de conciliación hay una multa. Y eso ocurrió en algunas ciudades donde ya se implementó el tema de la obligatoriedad. Lo que sucede es que no ha sido práctica regular del Poder Judicial. Y el Poder Judicial olvida además que esas multas sería una fuente de ingresos muy interesante porque son recursos propios del Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo creo que es más que todo el efecto psicológico de la imposición de las multas. Es más, tengo amigos que han fungido de jueces y que han empleado este mecanismo. Por ejemplo, mi amigo Christian Stein, cuando desempeñó la labor de juez, él siempre ha hablado de este tema. Es decir, que el momento propicio para establecer ese tema de la multa es al momento de admitir la demanda. O sea, el hecho de acreditar que el demandado no le dio la gana de concurrir a la audiencia, o de repente fue mal asesorado, entonces eso de alguna manera significaría que aumentaríamos un poco más el nivel de concurrencia de las partes a las audiencias. El hecho de tener a las partes enfrente, no digo que te va a garantizar que siempre va a haber un resultado satisfactorio a través del acuerdo, pero por lo menos habilita la posibilidad de tener a las partes enfrente y que puedan por lo menos intentar resolver su controversia. Y hay un tema que de repente habría que considerar, y ya específicamente en los temas de conciliación familiar. Mira, una de las características del conflicto familiar, básicamente, ¿cuál es? Que tiene un mayor nivel de carga emocional por el tipo de relacionamiento que se da entre las partes. Entonces, es una idea suelta. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Los conciliadores saben que cuando van a realizar una audiencia de conciliación en temas de familia, el primer obstáculo que tienen es la carga emocional que se respira en el ambiente. ¿Y acaso no sería factible que a nivel de una conciliación virtual esa carga por lo menos se reduzca dramáticamente porque las partes ya no estarían frente a frente y por lo menos tendrían la posibilidad de un diálogo, digamos, organizado, esquemático, conducido por el conciliador? O sea, yo creo que ese es un tema a considerar a favor de estos temas de conflictos familiares y su manejo a través de una audiencia virtual, ¿no? Exacto, amigo. Amigo, te comento. Mira, hay comentarios aquí en la bandeja de comentarios de LP. Hay comentarios positivos donde dicen aplausos para el expositor, aplausos para el profesor presente. Muchas Y gracias. Y hay otro tipo de comentarios que dicen, no, tírale piedra, está mal lo que dice, ¿cómo va a decir que es necesario? De alguna manera... El tema es controvertido, ¿no? Exactamente, es un tema controvertido, ¿no? Y justamente por eso hemos tocado este punto y hemos puesto el dedo en la llaga, porque básicamente yo en lo personal considero que la conciliación es una herramienta fundamental para lograr mis fines. Como asesor, como abogado, e inclusive siempre he estado en la búsqueda de un centro de conciliación en el cual me garantice que va a haber voluntad de intentar negociar con las partes, ¿no? Porque no te puedo negar encontrar un centro de conciliación donde me dicen, bueno, no hay voluntad, en 5 minutos se acabó la audiencia, ¿no? Conversan, escuchan y listo, se acabó. Levantamos el acta y listo, ¿no? Pero hay otro centro de conciliación donde sí, inclusive hemos tenido una audiencia conciliatoria de, no te puedo negar, de unas 5 horas para lograr el acuerdo y se ha logrado porque de alguna manera hemos trabajado en conjunto. Y me agrada mucho eso. Y justamente nos interesaba en LP contar con tu participación, precisamente teniendo en cuenta este perfil. Un punto adicional, amigo, una pregunta que sí necesito hacértela directamente es, tú siempre mencionas el tema de la virtualidad, de la realización misma de la conciliación. ¿Te refieres a la virtualidad en la presentación de la solicitud, a la virtualidad del mismo acto de tener a las personas reunidas y conversar con ellas para ver si llegan a un acuerdo?
¿A qué virtualidad te haces referencia? Y si consideras que a nivel nacional va a ser posible a lo que tú estás apuntando como virtualidad. Ya, dos comentarios nada más. Yo creo que, primero, el tema de la virtualidad al que yo he estado haciendo referencia es básicamente el referido a la realización de la audiencia. Ok. Pero esto sin perjuicio de que se evalúe la posibilidad de implementar un expediente electrónico, ¿no? Con lo cual, ya ni siquiera hablamos de virtualidad, sino hablamos de una digitalización del procedimiento. Entonces, ese es un elemento que obviamente pues somos abogados, no manejamos estos temas tecnológicos y algún colega, seguramente un ingeniero de sistemas, nos va a tener que apoyar en ese tema en alguna oportunidad. O sea, yo creo que ese es lo primero que tendríamos que considerar, es por lo menos la realización de las audiencias de conciliación en ese sentido, a través del apoyo en plataformas. Ahora, de que sea importante, o sea, digamos que esta posibilidad tenga una amplia cobertura, yo no estoy muy seguro de eso en realidad, porque por lo menos de la información que circula en los últimos días en redes, se habla de que menos del 40% de la población en el Perú pues tiene acceso a una computadora, a un celular, o no tiene acceso adecuado a Internet, sobre todo la población en áreas rurales o en áreas alejadas. Pero yo creo que eso no es impedimento, ¿no? O sea, yo creo que, nuevamente, el gran reto siempre va a ser creativos respecto de cómo superamos los problemas que se van a dar en cada situación. Una posibilidad es justamente, como les decía, esta posibilidad de audiencias virtuales. Que ojo, no solamente las podemos reducir a un tema de pandemia, ¿no? Porque pueden darse una serie de situaciones en las que la presencia de las partes no pueda ser posible de manera, digamos, física en el centro, y obviamente el tema de la realización de la audiencia de conciliación virtual sería una gran herramienta. El tema es, nuevamente, insisto, ver soluciones, estructurar un sistema que permita varias posibilidades de manejo orientado justamente a una solución satisfactoria de los conflictos. Efectivamente, Martín, yo te agradezco por tus aportes, te agradezco también por, de alguna manera, tú vas a luego revisar la entrevista y vas a chequear, obviamente, que hay posiciones a favor y en contra de todo lo que hemos venido mencionando, ¿no? Y es precisamente porque es un tema que genera, pues, diferencia de ideas. Inclusive hace 2 días una amiga también de la Casa de LP ha publicado en LP haciendo mención precisamente a este tema de la conciliación, la doctora Beatriz, y justamente mencionaba sobre la dificultad precisamente del empleo de la virtualidad debido a lo que tú mencionas, ¿no? La dificultad de acceso al Internet, por ahí se cae el sistema, en el Poder Judicial, ¿cuántas veces ha sucedido? Y de alguna manera algunas personas dicen, oye, es muy pesimista la doctora. Claro, pero también hay que ver la realidad que el Perú no solamente Lima, sino es a nivel nacional. Entonces, yo apunto a que la virtualidad sea de mucha ayuda, pero también debemos trabajar como país a adecuarnos a eso, ¿no? Es un tema de adecuación paulatina y que tenemos que llegar a eso. Tal vez ese tema de la pandemia ha forzado a utilizar la tecnología mucho más rápidamente. Sin embargo, creo que es un buen puerto al cual hay que llegar, ¿verdad, mi hermano Martín? Es correcto. Esta situación nos ha forzado a replantear una serie de situaciones. Lo más importante, yo creo que rescatamos de esta situación de aislamiento social, es que nos está obligando a repensar muchas situaciones que antes tenían pues, por sentadas y que ni siquiera se discutían, como el hecho de la realización de las audiencias de conciliación de manera presencial. Yo he sido muy crítico, por ejemplo, en lo que respecta al régimen de la representación en una conciliación que es muy engorroso y que en la práctica en realidad propicia una situación de concurrencia personal, pero yo creo que aspectos como esos ya tienen que empezar a cuestionarse, ¿no? La representación tiene que ser mucho más flexible en la conciliación, tendrá que verse la posibilidad de poder realizar audiencias de conciliación virtuales, independientemente del tema de adecuarnos a las disposiciones del Ministerio de Salud. Yo creo que todo va a tener que generar una nueva visión del sistema en conjunto, porque además también tenemos que recordar algo. No solamente hablamos de la conciliación como una isla, hablemos del arbitraje y hablemos del proceso judicial, que en su conjunto son los mecanismos de resolución de conflictos que tiene el usuario.
del sistema de administración de justicia en definitiva. Y entonces yo creo que todos los esfuerzos que estén orientados a dar una solución tienen que ser vistos de una manera sistemática, de una manera estructural. Si bien es cierto, los operadores privados han tenido bastante iniciativa en estas semanas de pandemia, yo creo que se abre el debate para ver de qué manera mejoramos en su conjunto el sistema de la conciliación y en general el sistema de resolución de conflictos en el Perú. Es lamentable que siga pensándose que todo se resuelva a través de un juicio, cuando en realidad tenemos una serie de herramientas, cada una de ellas con una serie de características y ventajas que pueden ser empleadas para justamente apuntar al mismo mecanismo, a la misma finalidad de la solución. Yo te agradezco de verdad, Juan Carlos, ha sido una charla muy interesante. Yo de verdad agradezco también a LP por la invitación y obviamente, como les digo, hay muchas ideas que se han quedado en el tintero, ¿no? Y seguramente por ahí, si surge algún otro tema en una futura oportunidad, encantado de poder colaborar. Muchas gracias Martín. Y de todas maneras va a haber la fase 2 de esta entrevista. Te agradezco por el respeto, por el cariño. Como hemos mencionado a todos los interesados, no nos conocemos personalmente, pero hemos afianzado una bonita amistad virtual y obviamente eso será motivo para que luego de la pandemia, cuando se pueda encontrarnos, tomar un café, darnos un abrazo y conocernos y Dios mediante, pues conversar sobre estos temas con mucha más profundidad y también reírnos de las cosas que he venido pasando también, ¿no? Y obviamente esto te demuestra que lo virtual no necesariamente es mal. Puede tener un buen resultado a nivel comunicacional y a nivel amical. Exactamente, mi estimado Martín. Muchas gracias por tu presencia el día de hoy a través de LP, Pasión por el Derecho. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Estimados amigos, no se preocupen que el video va a quedar colgado y Dios mediante lo puedan seguir compartiendo para poder reflexionar sobre estos temas bastante debatibles y bastante interesantes en torno a la virtualidad dentro de los ambientes del Centro de Conciliación y obviamente la obligatoriedad o no necesidad de una conciliación previa a los procesos judiciales. Dios me los bendiga, gracias por estar conectados el día de hoy y nos veremos el próximo jueves. Ojo, el próximo jueves tendremos la visita del destacado profesor Julio Pozo y justamente vamos a tratar temas interesantes, temas de derechos reales, sobre todo, ¿qué sucede con la construcción que yo he realizado en la casa de mis suegros? ¿Qué puede pasar sobre esa construcción? Esta y otras preguntas haremos a Julio Pozo, justamente que estará gustosamente también para estar aquí presente en LP. Gracias, profesor Martín. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo, amigo. Bendiciones para ti. Gracias. Hasta luego con todos. Bendiciones. Gracias. lpderecho.p